Gracias, Hugo, y a usted por continuar con nosotros. Esta es la entrevista. Entremos en contexto. La crisis de Veracruz es tan aguda que en las últimas semanas se ha declarado una quiebra en las finanzas del Estado. En estos días, los recursos de los que disponía la entidad se agotaron por el pago de compromisos salariales de fin de año y al día de hoy se requiere más de 6,000 millones de pesos para saldar todas las obligaciones. De esto y más estaremos hablando en estos momentos ya con el doctor Rafael Vela Martínez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a entrar ya de lleno con la entrevista y esta charla. Durante muchos años, doctor, ha seguido los temas económicos y ha advertido que la corrupción afectaba el crecimiento de los veracruzanos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos sexenios? Bueno, me parece que en principio había no solo corrupción, sino la clase política o el grupo de poder que estaba al frente de la administración estatal, pues eran gente poco comprometida con la ciudadanía, poco comprometida con promover el desarrollo, y al margen de esa situación también pues una muy baja calificación en términos de formación, de una formación para poder tomar decisiones y encauzar el desarrollo del Estado de Veracruz. Desde la academia, doctor, ¿cuál es la lectura a la estrategia financiera impulsada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para remediar la quiebra provocada por el gobierno anterior? Bueno, en principio me parece que la demanda de una desincorporación, y estamos hablando ya de una coordinación fiscal, me parece muy pertinente y me parece muy justa y me parece muy digna, rápidamente por tres elementos. Primero, cuando se generó la industrialización en el Estado a nivel nacional, cuando se generó, estamos hablando a partir de la década de los 40 del siglo pasado, quien financió la industrialización fue el campo a nivel nacional. Así es. Pero el campo nacional no estaba integrado por todos los estados del país, no fue el campo nacional, realmente eran 9, 10 estados los que realmente eran fuertes, y entre ellos el estado de Veracruz. En ese momento se aportó muchísima riqueza, ¿no?, sobre las espaldas de los campesinos, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, y con ello se financió la industrialización. Y ese modelo de sustitución de importaciones, que así se llamó, nunca se llevó hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que después hubiera un regreso de ese excedente que se había extraído del campo, que se regresara nuevamente al campo, ¿no? Y mucho menos llegó a manos de los veracruzanos. Ello explica en gran medida hoy la pauperización del sector agropecuario en el estado de Veracruz. Otro elemento, así muy rápidamente, bueno, la cuestión energética. La cuestión energética, bajo el principio de este pacto federal, siempre sacrifica a la región en beneficio de la nación. Se llevan toda la riqueza que extraen del subsuelo y nos dejan en el estado de Veracruz un conjunto de afectaciones al medio ambiente, claro, que no podemos resarcir porque no hay una correspondencia en términos económicos. Y tercero, muy rápido, no obstante que están gravemente afectado el campo veracruzano, Veracruz es de los pocos estados que sigue produciendo para el mercado interno nacional, es decir, para lo que comen los mexicanos. Entonces me parece que cuando el gobernador Miguel Ángel Yunes plantea que es necesario que exista un rescate de la Federación a Veracruz, lo hace con justa razón, ¿no? Y en una actitud no de pedir limosnas, sino además me parece que debería de ser lo justo. Si Veracruz se desincorporara del pacto federal, y que además es algo que está presente en la idea de muchos académicos, empresarios y demás, incluso hasta le podría ir mejor. No quiere decir que este sea a la mejor decisión, ni tampoco quiere decir que esto sea fácil, pero creo que hoy más que nunca, cuando la Federación abandona al Estado de Veracruz y a su gobierno, esta idea está tomando mucha fuerza, principalmente en el sector académico. Doctor, al hacer anuncios, como hace unos días, al hacer anuncios públicos de compromisos de pago,
¿Cómo lo interpretamos los veracruzanos y cómo lo interpreta la academia? ¿Como transparencia? ¿Como verdaderamente hablar de las necesidades y también de las verdades a los veracruzanos y veracruzanas? Bueno, en principio me parece que es una actitud muy responsable, ¿no? Asumir la situación con transparencia. Yo creo que eso fue de los males que caracterizó a las anteriores administraciones, porque nunca hablaron con la verdad. Nunca. De ahí que muchos empresarios se fueron a la quiebra, siempre pensando en la expectativa de que alguna vez les iban a pagar, cuando ya tenía casi un año de que las finanzas públicas estaban en quiebra total, ¿no? Esto llevó también a que los ayuntamientos establecieran compromisos que hoy en día no pueden cubrir porque el gobierno estatal, de la administración estatal, no les alcanzó a cubrir las participaciones federales. Y bueno, ahorita el problema que enfrentan es muy grave para muchísimos municipios en el estado. Muchos empresarios se fueron a la quiebra y muchos otros también sacaron sus capitales del estado y decidieron invertirlos en otras entidades de la República Mexicana, ¿no? Sí, por supuesto. Es difícil conocer cuántos migraron, pero esto es bastante claro. Hay grandes municipios incluso donde no solo se fue los empresarios, sino la población. O sea, que no han crecido en términos de población total, sino han disminuido. Por supuesto que fue por falta de pagos, también fue por falta de oportunidades, porque el gobierno, en lugar de beneficiar a los empresarios locales, de impulsarlos para garantizar que el dinero permaneciera en el entorno regional, pues favorecía a otro tipo de empresarios cuando esto sucedía. Y junto con ello, bueno, dos elementos más que le pegaron mucho a los empresarios: la inseguridad y la falta de obra pública, ¿no? Hoy vemos los caminos destrozados. Bueno, desde que desaparecieron, por ejemplo, Maver, que era una empresa que generaba maquinaria de Veracruz, que era la empresa que generaba los caminos rurales, se dejaron de hacer caminos. Pensaron que eso iba a ser un gran negocio para abrir una empresita ahí, y desaparecieron a maquinaria de Veracruz y se han dejado de construir caminos. Entonces, bueno, no hay caminos, los que están en una situación deplorable. Y todo esto, por supuesto, que le pega en los costos a cualquier empresario, desde el pequeño hasta el más grande. Ello, pues, conllevó necesariamente a la salida, efectivamente, como bien señalas, a la salida de muchos inversionistas. El gobernador anunció que se van a contratar 3 créditos, doctor, y lo destacable es que se asegura se pagarán antes de terminar su gobierno. ¿Qué opina? Bueno, me parece también una actitud muy responsable y creo que así también lo expresó. En principio, porque hay compromisos ineludibles. O sea, tú no... Aun cuando quienes defraudaron las finanzas públicas haya sido la anterior administración, bueno, pues ahora se está al frente y los pensionados pues tienen que recibir su dinero, los maestros tienen que recibir su dinero, y además me parece que en un momento tan crítico a nivel nacional, estamos hablando de que el crecimiento económico ha disminuido a nivel nacional. ¿Qué porcentaje? ¿No? Estamos hablando de que para el 2017, el Banco de México acaba de señalar que cuando más se va a crecer a una tasa de un 2%. Muy baja. Anteriormente, no hace 3 años, habían anunciado que se iba a crecer a una tasa de 4.1, 4.2 y no se alcanzaron los 2 puntos. Estamos, ¿no?, a la mitad. En este 2016, a lo mejor poquito arriba de 1 punto. Quiere decir esto, que si te hablan de que se va a crecer cuando más 2 puntos, es posible que el crecimiento incluso pueda llegar a ser 0, incluso por 2 situaciones principales. Uno, porque como declaró Donald Trump, el presidente electo en Estados Unidos, sí se va a construir el muro, ¿no? Para quienes no creían, él acaba de reafirmar que sí. Segundo, que va a deportar a muchos mexicanos y ello le pega no solo en las remesas, ¿no? Por ejemplo, para Veracruz, este año estamos hablando de $1,400 millones. Quiere decir que a partir del siguiente año, y eso incluso ya se empezó a realizar, no se ha dado a conocer, pero las empresas a través de las cuales los mexicanos que están en Estados Unidos están enviando su dinero a los mexicanos, ya no pueden pasar de alrededor de 15,000 pesos, ¿no? En tipo de cambio más o menos. Y cada 15,000 pesos te cobran un impuesto, y todavía no asume la presidencia Donald Trump.
y ya lo empezaron a implementar. El arancel. Quiere decir, así es, ya le están reteniendo dinero, o sea, ya no están llegando todas las remesas. Quiere decir además que seguramente sí va a implementar alguna estrategia para retener ese recurso, ¿no? Y tercero, bueno, pues el hecho de que se acaba de incrementar la tasa de referencia en Estados Unidos, que fue de 0.25 y aquí se tuvo que elevar a 0.50, sumó, estaba en 5.25, ahora es de 5.75 la tasa de referencia, y ello significa que ahora si tú pides un préstamo, pues va a andar sobre el 10, 11, 12%. Eso desalienta la inversión, porque los inversionistas van y contratan créditos ante un banco para poder ampliar su planta productiva, generar inversión, generar empleo. O solucionar conflictos, ¿no? O solucionar conflictos. Y ahora, bueno, pues el dinero está muy caro, la tasa de interés es muy alta, no van a alcanzar los recursos y nadie se quiere comprometer a contratar un tipo de crédito a ese nivel. Era difícil capotear la situación. Sí, porque además la inercia nacional le pega al estado de Veracruz y se espera que se vaya a incrementar el desempleo y algunas empresas empiecen incluso a despedir gente porque la demanda no va a estar acorde a los niveles de producción. Por último, doctor Rafael Vela Martínez nos viene el día de hoy también a presentar este trabajo que es interesante para entender más acerca de la generación de empleos, pero también acerca de las economías. Sí, bueno, esta es una investigación que trabajamos ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Veracruzana y en la Facultad de Economía. Llevamos 2 años aproximadamente en realizar este trabajo y la preocupación era identificar cómo generar crecimiento económico y cómo generar empleo en el estado de Veracruz, ¿no? Si algún estado, si ahorita me preguntaras, de alguna de las entidades federativas del país, ¿cuál es el que en términos relativos podría despegar más rápidamente el crecimiento económico? Sin lugar a dudas te diría que Veracruz. ¿Por qué? Porque Veracruz tiene una condición oblonga, una condición alargada, y a lo largo de su territorio tiene 8 zonas metropolitanas. Así es. ¿Por qué son importantes las zonas metropolitanas? Porque son los puntos donde se concentra la riqueza. Ahí es donde surge el crecimiento y desde ahí se puede impulsar una estrategia de desarrollo incluso polarizado, 8 polos de desarrollo, ¿no? Sin considerar incluso todavía Tuxpan, que ya es una ciudad que crece a ritmos muy importantes, pero 8 puntos se podrían impulsar. Aquí la estrategia es identificar cuál es la demanda por consumo de productos agropecuarios que hay en estas zonas metropolitanas, sí, para orientar a nuestros productores, para que cultiven y siembren. Mira, en esta investigación, por ejemplo, una de las cosas que identificamos fue que en los hogares de la zona metropolitana de Jalapa, el 75% consume flores. Y todas esas flores vienen de Puebla, vienen del Estado de México, vienen de otros lugares. Y tú viajas de aquí a Coatepec tan solo y te encuentras de lado y lado tierras abandonadas, ¿no? Cafetales muertos, naranjales también. Aquí sabemos cuántas toneladas de flores se cultivan y qué tipo de flores. Esto daría base para impulsar, por ejemplo, un valle de floricultura. O también aquí sabemos cuántas toneladas de jitomate, de coliflor, de brócoli, demás. Estados. Así es. Podríamos impulsar, tenemos clima, tenemos suelo, tenemos agua, podríamos impulsar un valle de hortaliza, de horticultura, ¿no? Si en el Mexicali, en el Valle del Yaqui, en el Valle de San Quintín, en el norte del país, en el desierto se cultivan las hortalizas, aquí lo podríamos resolver sin ningún problema, ¿no? ¿Dónde encontramos su trabajo, doctor? Está disponible ahí en la misma Facultad de Economía y también en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Veracruzana. Doctor Rafael Vela Martínez, investigador del Instituto de Investigación y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, le agradezco que esté esta noche con nosotros en la entrevista. ¿Algo más que desea agregar? El agradecido soy yo. Confío en que en esta administración vienen los cambios para bien de los veracruzanos. Advierto que hay un fuerte compromiso del gobernador en realmente respaldar su palabra. Ahora falta que todos nos sumemos en ese mismo sentido y con un alto sentido de la planeación
podamos impulsar el cambio en Veracruz que tanto están demandando los veracruzanos. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a hacer una pausa promocional. Quédese con nosotros, aún quedan más noticias.